Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a aprender a usar la función cal de la calculadora FX991 Plus. Posteriormente haré el video para la calculadora FX570EX. Ahora vamos a aplicar con este tema elementos de curvas horizontales, para lo cual necesitamos un radio que vamos a trabajar con 90 metros y un ángulo de flexión 55 grados, 40 minutos, 30 segundos. Y aquí están las fórmulas. Vamos a calcularlo. No se olviden previamente configurar a su calculadora con 3 decimales. Lo hacemos de la siguiente manera. Shift, configuración. Opción 6. ¿Cuántos decimales? 3. Memoria de la calculadora, ANS, igual, 9 sale, está con 3 decimales. Entonces, procedemos a trabajar. La primera fórmula es radio por tangente el ángulo de flexión entre 2. El radio, recuerden que es 90, por tangente. El ángulo de flexión es 55 grados, 40 minutos, 30 segundos. Ahora, es entre 2. No se olviden. Siempre verificar la fórmula. Y con el cursor puedo verificar. Radio 90, tangente el ángulo, entre 2. Igual, coincide. Ahora vamos con la longitud de la curva, que es pi. Usamos fracción. Recuerden, ya le hemos visto que pi está aquí. Como está de color amarillo, previamente es shift. Pi por el ángulo, 55 grados, 40 minutos, 30 segundos. Por el radio es 90 entre 180. Ahora, no se olviden verificar la fórmula previamente. Pi por el ángulo y también de paso los datos. Por 90 entre 180. Correcto. Ya. Sale de esta manera. Podemos colocarlo con decimales. 87,454. Coincide. Ahora vamos a hallar la cuerda, que es 2 por el radio por seno del ángulo de flexión entre 2. 2 radio, que es 90, por seno del ángulo de flexión, que es 55 grados, 40 minutos, 30 segundos. Entre 2. ¿Ya? No se olviden verificar la fórmula. 2 por el radio por seno del ángulo de flexión entre 2. Correcto. Aquí está, coincide. Ahora, la externa es la tangente, o sea, este valor lo reemplazamos acá por tangente del ángulo de flexión entre 4. Entonces, la tangente, aquí tenemos el valor, 47,527 por tangente del ángulo de flexión. Tangente, el ángulo de flexión es 55 grados, 40 minutos, 30 segundos. Entre 4. Verifico la fórmula. La tangente 47,527, correcto, por tangente el ángulo 55, 40, 30. No se olviden que es entre 4. Igual 11,778, correcto. Ahora voy a calcular la flecha, que es el radio. El radio es 90 por, abro paréntesis, 1 menos coseno del ángulo de flexión, que es 55 grados, 40 minutos,
30 segundos. Entre 2. Recuerden que acá hay dos paréntesis. Ya está. Verifico la fórmula. 90. 1 menos coseno del ángulo entre 2. De ahí, igual. Ahí está. Hemos verificado los resultados. Ahora todos estos cálculos los podemos hacer de manera rápida con la función cal. De la siguiente manera. Vamos a copiar las fórmulas. Primera fórmula. El radio por tangente. Pero para eso voy a usar mis variables. La letra A va a representar al ángulo de flexión. Y la letra D, mi radio. O sea, en vez de poner radio tangente del ángulo flexión, voy a poner, en vez de R, voy a poner D. Entonces, como es variable acá en la calculadora, alfa D por tangente del ángulo de flexión. El ángulo estamos trabajando con la variable A. Alfa A entre 2. Ya está. Radio por tangente del ángulo entre 2. Ahora, para usar otra fórmula hay que separarlo con dos puntitos. Alfa, 2 puntos. Ahora longitud de curva es pi. Para eso usamos fracción. Aquí está la variable. Es shift pi por el ángulo, que es alfa A, por el radio, que es alfa D, entre 180. A ver, verificamos la fórmula. Pi por el ángulo, que es A, por el radio, entre 180. Correcto. Ahora vamos a usar la tercera fórmula, la cuerda. Para eso usamos dos puntos. Alfa, 2 puntos. Es 2 por el radio, que es alfa D, por seno del ángulo de flexión, que es alfa A entre 2. Cierro paréntesis. Verifico la fórmula. 2, radio es D, por seno del ángulo de flexión entre 2. De ahí, alfa, 2 puntos. Ahora aquí, la externa es T, la tangente. Pero como este valor se reemplazaba aquí, entonces aquí copio toda esta fórmula. Aquí. Entonces es alfa D por tangente del ángulo. El ángulo es alfa A entre 2. Esa es la fórmula. Ojo, estoy colocando acá D por tangente, el ángulo de flexión entre 2, es esta fórmula. Ahora recién voy a multiplicarlo por tangente del ángulo entre 4. Por tangente del ángulo entre 4. Despacio, hay que tener paciencia. Y ahí mi última fórmula. Alfa, 2 puntos. Radio, alfa D, por 1 menos coseno del ángulo de flexión, alfa A entre 2. Recuerden que aquí son dos paréntesis. Y ahí es mejor verificar las fórmulas. Todavía tenemos opción a corregir si es que nos hemos equivocado. Primero es D por tangente el ángulo entre 2, correcto. El otro es pi por el ángulo, por el radio entre 180, correcto. 2 por radio por seno del ángulo de flexión entre 2. Aquí recuerden que es la tangente. D por tangente el ángulo entre 2 por tangente el ángulo entre 4. Correcto. Y la otra fórmula es D por 1 menos coseno. Ya, recuerden que hay dos paréntesis. Ya. Hemos corregido las fórmulas. Ya. Ahora vamos a usar la función cal. Cal, para calcularlo.
cal. Me pide el radio. El radio, estamos trabajando con radio de 90. 90. Igual. Ahora, el ángulo. Me piden el valor de A. Es 55 grados. 40 minutos. 30 segundos. Despacio. Y verificamos. 55, 40, 30. Ahora sí, igual. Aquí me sale la fórmula. La fórmula de la tangente, la primera fórmula. D por tangente el ángulo entre 2. Y sale 47,527. Correcto. Ahí igual. Esta es la fórmula de la longitud de la curva. Pi por el ángulo por el radio entre 180. Recuerden que aquí podemos cambiarlo. 87,45. Correcto. Recuerda. 2 por el radio por seno del ángulo de flexión entre 2. Sale 84,054. Excelente. Ahora, esta es la externa, que es tangente por tangente el ángulo entre 4. Y sale 11,778. Correcto. Y el último valor es la flecha. Es R por 1 menos coseno del ángulo de flexión entre 2. Ya. Y de esta manera, si ya tenemos los datos, podemos colocar las fórmulas y hacer de manera rápida los elementos de las curvas. De esta manera ustedes pueden en el examen utilizarlo. Les sugiero previamente revisar las fórmulas, procesarlo y comparar con un problema ya hecho ya. Si ya les sale igual, quiere decir que ustedes han ingresado correctamente la fórmula y con seguridad en el examen les va a ir muy bien. Bueno, espero que de esta manera les haya sido útil. Ahora quiero presentarles esta calculadora. La Casio FX 5800P. Ya. La desventaja de esta calculadora es que si yo lo apago, no se guardan las fórmulas. Esa es la desventaja. Ya no se guarda, ya no puedo recuperar. Ya nada, esa es la desventaja. En cambio, esta calculadora sí me permite programar, porque es una programable, la FX 5800P. Por ejemplo, yo ya lo hice los programitas, mode, prendemos, ya nos vamos a mode, ya, y nos vamos a la opción 5 donde dicen los programas. En la opción 5 se guardan todos los programas. Ya. Y aquí podemos, 1, crear un nuevo programa, 2, procesarlos, 3, editarlo, 4, borrar programas. En este caso, 2, procesar. Ya. Aquí tengo varios programitas que he estado practicando. Voy a seleccionar con el cursor elementos de curva. ¿Sí? Ya. Aquí igual, misma variable, el mismo concepto. Mi ángulo A, que es 55 grados, 40 minutos, 30 segundos. Recuerden, mi variable A para mí es el ángulo. Verifico si también los datos. Me parece correcto ya. Ahora aquí sí puedo colocar la letra R. Esa es la ventaja. Porque acá tengo variables. Mi radio es 90. Ya. T le he colocado la tangente, mira, coincide. Longitud de curva, coincide. Cuerda, coincide. Externa, coincide. Y flecha, coincide. Y otra vez me pide otra nueva variable, A. Otro ángulo y otro radio. Esta calculadora sí te permite programarlo y ingresarlo. Ahora, si yo quiero ver, vamos a salir. Ya, exit. Ya. Este es el lenguaje de programación. No es complicado, chicos. Si a ustedes les gusta la programación,
No es complicado. Simple, solamente he cargado las fórmulas. En el manual está bien explicado. No es nada del otro mundo. Paciencia nada más. Esa es la ventaja. Esta es la programación de lo que hemos hecho. Entonces voy a componente. Ya está. Y de esta manera espero que les haya servido. Ya posteriormente voy a hacer lo mismo para la calculadora X, FX570EX. Bueno, espero que les sea útil y prepárense para el examen. Y como les digo, la calculadora Casio FX991 también es muy útil, pero hay que saberlo emplearlo. Gracias, chicos. Nos vemos.